ahorita, pero eso me cuenta a mí, entonces falta uno. Ya, supongo que ya sea la misma persona que faltó la vez pasada, pero bueno. Entonces vamos a empezar. Ahí pueden ver mi Sí. presentación. Perfecto. Entonces, pues este es un curso de biología molecular. Les digo, es un curso de básico. Vamos a ver las cuestiones básicas de esta disciplina y pues básicamente ha cambiado mucho en el tiempo. Cuando yo estudié biología, la biología molecular ni siquiera era una materia obligatoria en la currícula, era una materia optativa que yo tomé porque me interesó y pues ha habido un boom desde entonces en esta área y ahora ya hay hasta licenciaturas completas en biología molecular. Hay una en la UAM, donde pues toda la licenciatura es biología molecular. Entonces se va analizando diferentes aspectos. En la UNAM, digamos, hay una segunda carrera que se creó hace pocos años, se llama algo de genómica en Cuernavaca. Es como la segunda licenciatura enfocada a formar investigadores, y tiene muy poquitos alumnos por lo mismo. Pero pues la biología molecular ha crecido mucho. Y básicamente, como les decía la vez pasada, pues esta disciplina se centra en el estudio de los ácidos nucleicos, ¿no? El DNA o ácido desoxirribonucleico y el RNA ácido ribonucleico. Y todas las proteínas que trabajen sobre los mismos, ¿no? Entonces, va a haber proteínas involucradas en proteínas estructurales que se asocian al ácido, al DNA, simplemente para organizarlo. Va a haber proteínas que se encarguen de repararlo cuando se daña. Muchas proteínas participan en duplicar o replicar este material. Muchas proteínas participan en el proceso de transcripción, en el uso de la información almacenada en el DNA para hacer RNA. Entonces, obviamente, pues hay muchísimas proteínas, ¿no? Pero pues son todas relacionadas con el metabolismo y la función, la estructura de los ácidos nucleicos, ¿no? Ustedes saben, el DNA es el ácido desoxirribonucleico, entonces en español se sigue usando mucho ADN en lugar de DNA, y para el RNA es ácido ribonucleico. Entonces en español es ARN, estrictamente hablando, ¿no? Pero pues ya por usos y costumbres y por pues el uso, ya se ha aceptado llamarles como en inglés, ¿no? DNA o RNA. El DNA de desoxirribonucleic acid y ribonucleic acid. Y es como, son símbolos, ¿no? Digamos, el potasio, pues no lo abreviamos PO, ¿no? Lo simbolizamos como K, tiene un significado, ¿no? Calium, el sodio, pues el símbolo no es SO porque se llama sodio, sino es Na de natrium, en fin, y como esa, pues hay un número muy grande. Entonces, es correcto llamarle DNA y RNA. Pues sabemos que es esta molécula, esta biomolécula es el asiento de la información que da la identidad a un ser vivo. Entonces tenemos seres vivos como los que se ven ahí de diferentes aspectos, ¿no? A cosas espinosas como es erizo,
un roedor, y a la derecha, no sé, será un alga o alguna otra planta. Entonces, ustedes saben, todos los seres vivos, pues estamos formados por células. Estos que están grandes, pues tienen muchas células. Y pues cada célula, cuando se le mira de cerca, y pues son bolitas sin mucho chiste, como se ve en la parte de arriba, ¿no? Claro, hay diferencia en tamaño, a veces en forma. Y dentro de la célula, pues tenemos el material genético, y en ese DNA, en esa molécula, está contenido si va a ser un bicho espinoso o un roedor, ¿no? Entonces, ahí está la información que permite que pues toda la información metabólica, morfológica, de tamaño, etcétera, ¿no? Entonces, por eso les decía la vez anterior que el conocer la secuencia del DNA, pues en un momento dado pareció como la solución al problema, o no al problema, pues sí, al problema de entender a los seres vivos, incluidos nosotros mismos. Pero siempre, pues la realidad es mucho más compleja, porque resulta que ahora sabemos la secuencia de muchas especies, pero luego nos damos cuenta de algo que siempre supimos, ¿no? Que nosotros, por ejemplo, tenemos cientos de tipos celulares, todos los tipos con la misma información genética. Son idénticas. Todas las células de nuestro cuerpo tienen una copia idéntica del material genético, porque todas derivan de una célula única que se formó cuando el esperma fecundó al óvulo, y a partir de esa célula diploide se hicieron numerosas copias para dar origen a todas las células. Pero, pues una neurona es muy diferente a un hepatocito, a un eritrocito, a una célula del sistema inmune, las células de la piel. Entonces, hay mucho más. Para entender a los seres vivos hace falta mucho más que conocer la secuencia de su genoma, ¿no? También hace falta conocer, para empezar, cómo se usa ese genoma. Entonces, diferentes células de nuestro cuerpo utilizan diferentes partes de esa información, silencian algunas partes, condensando ese material genético en heterocromatina, y otras partes las dejan relajadas, y esa información que tienen a la mano para usar de forma cotidiana. Y entonces, bueno, es otro nivel de complicación, pero obviamente pues eso se ha dado, hay mucha gente que investiga eso actualmente. Entonces estos seres que estamos viendo aquí pues son muy grandes, tienen muchísimas células. Hay organismos completos formados por una sola célula, y son bien divertidos, como este que vemos aquí. Vean aquí en A, es una sola célula, pero vean qué sofisticada célula, ¿no? Tiene esas prolongaciones que le permite moverse en medio acuoso cuando se agita. Y luego acá a la derecha se está comiendo un snack, está comiendo una tortita. Eso que se pinta de amarillo, pues es el desafortunado bicho que está siendo ingerido por el de abajo, ¿no? Y bueno, pues la forma, las funciones metabólicas, todo está codificado en el DNA, y pues como les decía, en cómo se usa ese material genético. Durante muchos años, los seres vivos pues fueron clasificados por su apariencia externa, les decía yo la vez pasada. Si tienen ojos, si no tienen ojos, si tienen cuernos, si no, etcétera. Y eso fue muy útil para hacer familias de seres vivos, y Darwin y mucha gente pues hizo eso. Pero luego, para hacer árboles evolutivos y conexiones de este tipo, pues era muy complejo. Y luego también con los microorganismos,
pues todos lucen igual, ¿no? A nivel microscópico las células son redonditas o son alargadas, pero pues todos, no hay no tienen cuernos o cosas que nos permitan clasificarlos. Hasta que vino el señor el que les di una lectura de una página que el primer equipo va a exponer mañana, en donde él propuso clasificar a los seres vivos con base en la secuencia de un RNA ribosomal. Entonces aquí abajo está la secuencia. Como ustedes saben, los ácidos nucleicos están formados únicamente por 4 unidades, el RNA o el DNA. Este es DNA porque hay la T de timina, que no está en el RNA. Entonces está la secuencia del gen de RNA ribosomal humano, de una arquea y de una bacteria. Y donde hay barritas verticales rojas es que es el mismo nucleótido. Y vean, pues se parece muchísimo, ¿no? Y no parece haber, pero hay también zonas, por ejemplo, este puntito en medio, en donde está en E. coli está un puntito, pero en el arquea arriba o en el humano, en la secuencia, pues hay un nucleótido. Y este puntito significa o bien que se perdió el nucleótido o una delesión, o que se insertó el de arriba, ¿no? Todos no son idénticos. Y donde hay huecos, donde no hay barritas, pues el nucleótido es diferente. Entonces pero vean qué diferente, qué diferente es una bacteria E. coli a un humano, y vean que se parece un chorro, ¿no? Esta molécula. Hay muchas barritas rojas, mucho más barritas rojas tal vez de las que uno pudiera esperar. Entonces, estas cuestiones de biología pues son muy parecidas entre organismos tan diversos como la bacteria y los humanos. Y cómo hace esta secuencia, pues son como 1500 nucleótidos, es suficientemente rica como para que esas diferencias nos permita clasificar a los seres vivos en estos 3 dominios. Bacteria, arquea y eucariotas. Entonces, durante muchos años, las bacterias y las arqueas estaban en el mismo grupo. Son microorganismos microscópicos, unicelulares, no los vemos a simple vista porque son pequeños. Y esta clasificación molecular permitió separarlos en 2 grandes grupos, ¿no? Las bacterias o eubacterias y las arqueas. Y estas arqueas son como extraterrestres, hacen cosas muy extrañas, ¿no? Viven por ejemplo, en estas pequeñas como volcancitos en el fondo del mar donde está saliendo lava a unas temperaturas altísimas, y así en la caída viven numerosas arqueas. Entonces el metabolismo es muy extraño, pero se parecen, en muchos aspectos se parecen más a los organismos eucariotas que a las bacterias. Y se cree, como pueden ver aquí en esta flecha donde dice primer eucariota, se cree que los eucariotas, donde pertenecemos nosotros, pues se originaron de una especie de arquea, posiblemente que se tragó una bacteria, y de ahí pues derivan las cosas que podemos ver, y lo que podemos ver pues son eucariotas, ¿no? Son grandes multicelulares. Pero pues imagínense la riqueza de especies que hay en bacterias y arqueas, en los microorganismos. Eso es. Y en la carrera de biología hay varias materias. Es muy bonito. La biomasa de estos microorganismos compite con la de todos los eucariotas, ¿no? Porque hay tantos. Y la mayoría de ellos desconocemos la gran parte de
los detalles de su ciclo de vida, los desconocemos completamente porque no podemos crecerlos en el laboratorio. Estas arqueas que viven en el fondo del mar, en la vecindad de volcancitos que están haciendo erupción, pues tienen un nombre especial que ahorita olvidé, o que viven en las profundidades de lugares congelados, o en la corteza terrestre a kilómetros de profundidad, que metabolizan minerales para vivir, sacan la energía de ahí, pues es un mundo realmente que no podemos imaginar, pero bueno, son seres vivos, tienen en común, tienen su DNA y los podemos clasificar con base a la secuencia de este gen de RNA ribosomal. Y les decía, o sea, la mayoría de los microorganismos, ya sea bacterias o arqueas, ni siquiera los podemos crecer en el laboratorio para estudiarlos. No tenemos un medio apropiado para ello. Entonces tenemos el medio LB, Luria verdani, que nos permite crecer E. coli. Entonces la E. coli es nuestro caballito de batalla. Y bueno, pues hay un número limitado, contado, pequeño de microorganismos que podemos crecer. Y entonces, ¿cómo sabemos que existen todos esos? Pues bueno, ahorita les decía yo que se puede agarrar un puño de tierra, aislar el DNA genómico que hay en ese puñito de tierra. En ese puño de tierra va a haber un número grande de especies de microorganismos, especies diferentes de microorganismos. Yo puedo aislar el DNA genómico, secuenciarlo y ver, clasificar lo que hay ahí, ¿no? Entonces, este enfoque molecular, pues es más completo y permite hacer árboles evolutivos más precisos. Se pueden usar otras biomoléculas, secuencia de proteínas, etcétera, y da algo ligeramente diferente, pero pues algo parecido. Bueno, vamos a brincarnos y porque eso es tópico de mañana. Bueno, de forma general, ustedes saben que el DNA se organiza en cromosomas en la célula. Las bacterias tienen un solo cromosoma, es un cromosoma circular. La mitocondria que tenemos en nuestras células y en todas las células de todos los seres vivos tiene su propio genoma. Por eso se propone que era un organismo independiente que fue engullido por otro y se llevaron bien. Hubo ventajas para ambos y hasta la fecha siguen felices. La bacteria, la mitocondria, les repito, tiene su propio genoma y es muy parecido al de las bacterias en el sentido de que es un solo cromosoma y es circular. Y no hay espacio para desperdiciar todo. Los genes están muy empaquetados, a diferencia de nuestros genes, donde hay espacios vacíos que parece no haber nada, o al menos no conocemos o no sabemos interpretar su importancia. Este es el cariotipo del ser humano. Entonces nosotros, a diferencia de las bacterias, tenemos no uno, sino 46 cromosomas. Nuestros cromosomas son lineales, tienen un principio y un fin. Y eso tiene sus problemas que vamos a ver, por ejemplo, para replicar por la forma en que funciona la maquinaria molecular que replica el DNA, es un problema replicar las puntas de los cromosomas. Hay un mecanismo especializado que las bacterias no tienen, ¿no? Y luego también el hecho de que nuestros cromosomas sean lineales causa que en ocasiones la célula se confunda o haya pequeñas alteraciones que haga que se fusionen dos cromosomas. Entonces la célula
tiene que tener mucho cuidado de modificar las puntas de los cromosomas para no confundirlas con un cromosoma que se ha partido en dos y que la célula, cuando eso pasa, tiende a juntarlos. Bueno, pero bueno, en general se han resuelto esos problemas, se conoce cómo la célula le ha hecho o le hace para no tener esos problemas, al menos frecuentemente. Aquí los cromosomas están pintados de colores y no es una cuestión didáctica para hacérselos saber, es un experimento real. Hay una técnica que se llama hibridación in situ, o hibridización, no sé cómo se diga, hibridización o hibridación in situ, en donde hay moléculas pequeñas de DNA que se llaman sondas, que son complementarias a secuencias específicas en cada cromosoma. Entonces, por ejemplo, y a esas secuencias, a esas sondas, a esas moléculas pequeñas, a esos oligonucleótidos, les podemos pegar un fluoróforo que es de diferente color. Entonces, por ejemplo, el cromosoma 1 que se ve aquí a la derecha en amarillo, pues tiene una sonda con un fluoróforo de ese color y así cada uno, ¿no? Entonces, a las células se les da un tratamiento para que la sonda fluorescente se pegue al DNA y luego se espera uno a que estos son cromosomas mitóticos. En la célula, nuestros cromosomas están como una red de pescador, así relajada, al menos una gran parte. Pero en mitosis, la célula tiene que compactar todos sus cromosomas a fin de poderlos repartir en dos juegos idénticos. Y entonces estos son cromosomas mitóticos, por eso están así tan empaquetaditos, arregladitos. Del lado izquierdo, pues es el experimento original, y del lado derecho están organizados como deben, por pares. Ustedes saben que tenemos de cada cromosoma dos copias, uno viene de la madre, otro del padre, y están organizados por tamaño. Y así se enumeran nuestros cromosomas. Del más grande, que es el número 1, al más chico, que es 21 y 22. Vean, es una vergüenza, ¿no? Esos cromosomas 21 y 22 parecen una broma. Son muy pequeñitos. Este es el genotipo de una mujer, porque vean en verde, tiene dos cromosomas X. Los hombres tenemos un cromosoma X y un cromosoma Y, que es tan ridículamente pequeño como los 21 y 22. Ahora, las mujeres tienen dos cromosomas X, pero no usan los dos en general. Hay un mecanismo molecular muy bonito en donde se compacta uno de los dos cromosomas X de tal manera que haya una compensación y no haya el doble de los genes activos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Les digo, son cosas generales. Hay alteraciones genéticas a veces en los seres humanos que se llaman trisomías, en donde en lugar de haber dos cromosomas, pues hay tres, ¿no? Como el síndrome de Down, o hay un síndrome de Klinefelter, creo que se llama superhembras, donde hay, en lugar de haber dos cromosomas, hay tres cromosomas X, y eso pues no es bueno, ¿no? Pero en general, el uso mitótico, este sistema de microtúbulos y toda la maquinaria molecular fina permite que
pues la distribución de cromosomas sea la apropiada y cada célula termine con solo 2 cromosomas de cada tipo. Bueno, ahora vamos a ver un poquito con zoom cómo está conformada la molécula de DNA. Ustedes saben, una molécula de DNA tiene 2 cadenas o hebras que no están unidas covalentemente entre sí, sino por puentes de hidrógeno entre las bases de los nucleótidos. Ahorita vamos a ver, ¿no? Entonces, esto significa que si ustedes calientan, elevan la temperatura de una solución con DNA, ustedes pueden separar estas 2 cadenas en cadenas individuales. Y en general el proceso es reversible. Si ustedes se enfrían, entonces se va a reencontrar y a formar la molécula de doble cadena. Cada una de las cadenas está formada únicamente por 4 tipos de nucleótidos. O sea, la molécula de DNA realmente es sencilla. El bloque de construcción del DNA es el nucleótido, como se ve aquí a la derecha. Los nucleótidos son las unidades de las que están formados los ácidos nucleicos. Ambos, el RNA y el DNA. Cada nucleótido tiene 3 partes. En este libro es el mismo que usamos el semestre pasado. Es un libro de texto bastante completo, didáctico. Cada nucleótido tiene 3 partes. Una parte amarilla, perdón, acá a la izquierda, una bolita amarilla, que en este libro, en todo el libro, representa el fosfato, PO4, un rectángulo naranjita que representa el azúcar, y una base que llamamos una base nitrogenada, porque vamos a ver que el nitrógeno es un componente, es parte de este compuesto orgánico. Entonces, a la derecha está un nucleótido. Entonces, el DNA se sintetiza, se replica en la fase S del ciclo celular. Y en esa fase se sintetizan muchos nucleótidos. No hay una poza eterna de nucleótidos que la célula usa. Se hacen estos nucleótidos, hay una vía biosintética específica. Y la síntesis de los 4 nucleótidos que van a formar el DNA está interrelacionada, y eso se usa a veces para inhibir la síntesis del DNA. Pero bueno, entonces, regresando, el DNA es un polímero y las unidades que lo forman se llaman nucleótidos. Cada nucleótido tiene 3 componentes: el fosfato unido al azúcar y la base también unido al azúcar. Entonces, el fosfato no se une a la base. Vean, el fosfato y la base nitrogenada están unidos a partes diferentes de la molécula de azúcar. El azúcar es una molécula de 5 carbonos, en la ribosa en el DNA y la desoxirribosa en el DNA. Pues básicamente es la misma, solo que en el DNA no tiene un oxígeno en una posición particular. Ahorita vamos a ver. El grupo fosfato, pues PO4, ese no hay misterio. Ya lo conocemos, el mismo fosfato que se pega a proteínas cuando se fosforilan. Y la base nitrogenada hay de 2 sabores. Hay purinas y hay pirimidinas. Entonces, las purinas es la guanina, que se simboliza con una G, y la adenina, o A.
Y las pirimidinas son 3, la citosina, la timina, que está en el DNA, y el uracilo, que en el RNA se reemplaza a la timina. Ustedes saben, en el RNA no hay Ts, todas las Ts se reemplazan por uracilos. Y bueno, y un truco mnemotécnico es el siguiente: las dos purinas G y A, si el nombre es pequeño, purina es pequeño, las bases son grandes, tienen 2 anillos. Y las pirimidinas, que es una palabra grande, las 3 pirimidinas tienen solo un anillo. Molecularmente vamos a ver que solo tienen un anillo. Para mantener el grosor de la doble hélice constante, siempre se aparea una purina con una pirimidina, una grande y una pequeña. Bueno, por favor, copien esta imagen en su cuaderno. Acá arriba tenemos la base. Ahorita no nos metemos en problemas de cómo está constituida. La base está unida al carbono 1' del azúcar. Lo que vemos aquí básicamente es el azúcar. Acá está el fosfato. Entonces el azúcar tiene en cada vértice un carbono, que aquí tiene prima, 2 carbono, 1', 2', 3', 4' y 5'. Dijimos que el azúcar es una molécula de 5 átomos de carbono. Aquí están 1, 2, 3, 4 y 5. Unido al carbono 5 está el fosfato, como regla universal. El fosfato, apréndanselo, está unido al carbono 5'. Y la base nitrogenada está unida al carbono 1'. ¿Por qué se llaman prima? Ustedes saben en sus clases de química orgánica que pues todos los compuestos orgánicos tienen muchos átomos y que se enumeran. Entonces es normal numerar 1, 2, 3, 4. Lo raro aquí es ponerlo de prima. Entonces se les puso prima para distinguir los átomos de el azúcar con los átomos de la base. La base dijimos que va a tener 1 o 2 anillos y sus átomos también se van a numerar. Y los átomos de la base se numeran de forma simple, 1, 2, 3, 4. Los del azúcar también se numeran y para diferenciarlos de los de la base les ponemos el asunto de prima. 1', 2', 3'. Entonces, si decimos un número prima, quiere decir que es un átomo del azúcar. Si decimos el número sin el prima, es de la base. Vean cómo en el átomo unido al 2' tenemos un OH en la ribosa. Y en la desoxirribosa perdemos un oxígeno. Por eso es desoxi, sin el oxígeno unido al carbono 2'. Entonces, originalmente, cada átomo del azúcar tiene un OH unido a cada carbono. 1', 2', 3'. ¿Se acuerdan el semestre pasado? Vimos los fosfolípidos, cómo se unían el ácido, el grupo ácido de los ácidos carboxílicos al OH del glicerol. Entonces aquí es algo parecido. Los átomos, los OH del azúcar, van a reaccionar con la base o con el fosfato. Y este fosfato es un ácido. Y dijimos, ahorita vamos a ver que la unión de un ácido con un OH es un enlace éster. Bueno, entonces
se numeran prima. La base nitrogenada se une siempre al carbono 1' del azúcar. Repito, hagan el dibujito. Y el fosfato se une al carbono 5' del azúcar. Es muy importante que se aprendan esto tan sencillo para poder entender muchas cosas que vamos a ver posteriormente. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguien requiere más tiempo para copiarlo o ya le puedo cambiar? Ya lo anoté yo, al menos, gracias. Perfecto, muy bien, Sí, yo igual. gracias. Entonces vamos a continuar. Estas bases nitrogenadas tienen ciertas características, son planas. Esto va a ser importante para ver cómo se acomodan en la doble hélice. Son aromáticas, quiere decir que tienen estos anillos. Son heterocíclicas, quiere decir que hay más de un tipo de átomos formando el anillo. Normalmente estos anillos pues, están formados por átomos de carbono, entonces en cada vértice hay un átomo de carbono. Estas son heterocíclicas y sabemos que son bases nitrogenadas. Entonces en uno de los anillos, o más de uno, es nitrógeno, además de carbono, como vamos a ver ahorita. Y todas derivan de la purina o de la pirimidina. O sea, hay una vía de biosíntesis que eventualmente termina en una purina y de ahí se hacen la guanina y la adenina. Y hay otra vía de síntesis que acaba en una pirimidina, que es el precursor inmediato de las tres bases pequeñas, la citosina, la timina y el uracilo. Entonces aquí están. También cópienlo, por favor. Mientras ahorita regreso. Vean cómo si derivan de la purina, que es chiquito, tiene dos anillos y es grande, está el nitrógeno supergigante. Entonces vean en la posición 1 hay un nitrógeno, en la 2 que no dice nada, pues hay un carbono, en la 3 un nitrógeno, en 4 carbono, 5 carbono, 6 carbono. Y la numeración se sigue con el siguiente anillo, 7, 8, 9. Y la pirimidina, tiene un nombre grande, pues es chiquito. Ahora vuelvo.
Esa flecha roja que les puse ahí es el átomo por el cual se unen al carbono 1' del azúcar. Entonces, las bases pequeñas derivadas de la pirimidina se unen a través del nitrógeno 1 al carbono 1' de la ribosa o desoxirribosa. Y las dos bases nitrogenadas grandes con dos anillos derivadas de la purina, que son la guanina y la adenina, se unen a través del nitrógeno 9 al carbono 1' del azúcar. Copien esto también, por favor. En fin, que es muy importante que las bases queden lo más firme posible, porque este va a ser nuestro sujeto de estudio durante todo el curso. Vean la adenina y la guanina, se parecen un montón. Bueno, se parecen, pero no son iguales, ¿no? Vean, la adenina tiene este grupo amino, acá hay un oxígeno con doble ligadura, aquí está este grupo amino, la guanina, que no está acá. Y aquí el asterisco es el átomo que forma el enlace con el carbono 1'. Y cuando digo el carbono 1' es con el OH, que originalmente en el azúcar está ocupando esa posición. Y eso se llama el enlace N-glucosídico. Entonces, las bases nitrogenadas forman o se unen al azúcar a través de un enlace N-glucosídico, que por definición es entre un compuesto aminado y un grupo hidroxilo. Y ese hidroxilo está unido al carbono 1' de la pentosa. Y les digo siempre, para mantener equidistante o el mismo grosor a lo largo de la doble hélice, siempre se van a aparear. Bueno, para empezar, el apareamiento entre las dos cadenas del DNA ocurre a través de interacciones entre las bases nitrogenadas. Y siempre, si en una cadena está una base grande, enfrente tiene que estar una pequeña. Y así a lo largo de toda la... Si hubiese apareamiento entre dos grandes que llegan a ver por error, pues la doble cadena, la molécula de DNA se hace más gorda. Y eso se detecta por la maquinaria molecular y se corrige. O si quedan dos pequeñas, pues se hace más flaquita. Y también hay una deformación espacial que sirve de clave para reclutar a la maquinaria molecular encargada de reparar el daño, ¿no? Disculpe, Doc. Sí. ¿Cuál es el hidrógeno que forma el puente de hidrógeno entre las bases pares? Ahorita vamos a ver después. Ok, gracias. Es una imagen para ello. Miren, aquí está la fórmula de las pequeñas. También cópienla, por favor. Les prometo que no la... En el examen les pido las fórmulas, algunas fórmulas, porque es fundamental para entender muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, cómo se unen nucleótidos entre sí, para empezar, cómo están unidos los tres componentes que forman un nucleótido, cómo se unen entre sí dos nucleótidos, porque al fin, pues el DNA es un polímero de millones de unidades unidas entre sí. O sea, un cromosoma puede tener 100, 200 millones de nucleótidos unidos entre sí.
Los cromosomas de las bacterias son mucho más pequeñas, ¿no? Son más pequeños, pero los nuestros son gigantes. Y bueno, depende. El primer cromosoma humano en secuenciarse fue el 22. Fueron abusados, agarraron el más chiquito de todos, ¿no? Aquí, nuevamente, el asterisco les indica el nitrógeno, a través del cual la base se une al OH del carbono 1' del azúcar. Y recuerden, la timina está en el DNA, pero no en el RNA. En el RNA todas las timinas son reemplazadas por uracilo. ¿Qué diferencia hay? Así como en las... ¿quién me puede decir la diferencia entre la timina y el uracilo? Vean, se parecen un montón. Tienen este OH, este oxígeno con doble ligadura en esta posición. En esta posición hay otro oxígeno. Son casi idénticos. ¿Cuál es la diferencia? Que no hay CH3. Exactamente. Este CH3 se llama metilo. Este metilo está presente en la timina y no en el uracilo. Esa es la diferencia, un metilo. Y esta citosina, vean cómo se parece también, pues se parece más al uracilo, ¿verdad? Pero tiene el oxígeno aquí. La única diferencia es que aquí tiene el amino y acá un oxígeno. Pero el resto es idéntico. Bueno, entonces este nitrógeno con el asterisco es el responsable de formar ese enlace N-glucosídico. Entonces la base se une al azúcar a través de un enlace N-glucosídico, N, que involucra al amino, ¿no? Y la formación de este enlace involucra la eliminación de una molécula de agua. ¿Se acuerdan que hay un OH unido a la pentosa, ¿no? El carbono 1'. Ese OH se une con nitrógeno del grupo amino y se forma una molécula de agua. Estas reacciones, si le piensan bien, pues deben de ser difíciles, no deben de favorecerse, dado el ambiente acuoso en el que tienen que ocurrir. O bueno, a lo mejor por eso ocurren en el sitio activo de una enzima que se aísla del entorno acuoso. Acá abajo les puse una nota que pocas veces le hacemos caso después de que si no tiene el fosfato, entonces es un nucleósido en lugar de nucleótido. El nucleótido tiene los 3 componentes. Y el nucleósido solo tiene 2, le falta el fosfato. Bueno, ahora, ¿cómo se unen entre sí estas unidades para formar el polímero? Bueno, pues... Doctor, cuando el nucleósido es, ¿cuándo, perdón? Cuando le falta el fosfato. Cuando el nucleótido pierde el fosfato. Cuando nada más tenemos el azúcar y la base nitrogenada, esa entidad se llama nucleósido, en oposición a nucleótido, que es cuando ya tiene los 3 componentes. Ok, gracias. Sí. Entonces, ahí en el título les puse, el DNA es un polímero de nucleótidos unidos por enlaces fosfodiéster. Y acá abajo, hasta abajo, vean enlace fosfodiéster. Di está en azul para simbolizar que hay 2 enlaces éster. Bueno, ahorita va a quedar claro esto, ¿no? Entonces, para empezar, vamos empezando examinando la unión del fosfato al 5', al carbono 5'. Esta unión ocurre por un enlace éster.
acuérdense, un enlace éster en química orgánica resulta de la unión de un grupo ácido, o sea que puede donar protones, a un hidroxilo. En nuestro caso es el ácido fosfórico y el OH, ¿no? Entonces el fosfato se une al OH, que está unido al 5'. Entonces, el primer enlace éster resulta o permite la unión del fosfato, PO4, al carbono 5'. ¿Y dónde se forma el siguiente enlace éster? Bueno, pues entre el mismo fosfato y el nucleótido, perdón, y el OH en el carbono 3' del siguiente nucleótido. Miren, aquí está. Están medias feas las imágenes, pero ilustra lo que les quiero decir. Miren, aquí del lado izquierdo está el DNA y del lado derecho el RNA. Y tenemos el límite entre cada nucleótido. Les dibujé una línea punteada azul. Aquí acaba un nucleótido. Tenemos aquí la base unida al azúcar y aquí está el fosfato. Acá está el nucleótido 2, también con su base. Aquí es una T, el azúcar y el fosfato. Entonces el fosfato está siendo compartido. El primer enlace éster, vamos a ver este fosfato sombreado. El primer enlace éster se forma cuando el fosfato se une al OH del 5', como dijimos anteriormente. Entonces, ¿sí pueden ver mi cursor? Aquí, mi flechita. Sí. Perfecto. Entonces, aquí es el primer enlace éster. El segundo enlace éster se forma acá arriba, entre el fosfato y el OH que había en el carbono 3'. Ahí están los dos enlaces éster. Nuevamente, el primer enlace éster se forma cuando el fosfato se une al carbono 5' del azúcar para completar la síntesis del nucleótido. El segundo enlace éster se forma cuando un nucleótido se une a otro a través de unir el fosfato al OH del carbono 3'. Y siempre va a ocurrir así. Dos nucleótidos no se pueden unir entre sí de ninguna otra manera. Únicamente a través de un enlace éster entre el fosfato y el OH unido al carbono 3'. Ya habíamos hablado de la importancia del carbono 1' para unir la base. Aquí está el carbono 2'. Dijimos que su chiste es que perdió el oxígeno. Vean, nada más tiene. El carbono 3' es súper importante para unir los nucleótidos entre sí. Y ya dijimos, el carbono 4' es medio aburrido, no les puedo contar mucho acerca de él. Bueno, que forma este ciclo con el carbono 1. Y el carbono 5' es en donde se une el fosfato. El nucleótido 3, pues lo mismo. El fosfato va a unirse al OH del 3'. Y así, la replicación del DNA o la síntesis del DNA en cualquier formato ocurre siempre de esta manera. Hay una enzima en la célula que se llama DNA polimerasa, que su tarea es catalizar el segundo enlace éster para unir dos nucleótidos entre sí. ¿Alguna pregunta? Si ustedes no tienen pregunta, yo les hago esta de aquí. Este nucleótido 3 es el último nucleótido de la cadena. ¿Sí o no? ¿Y por qué? No. ¿Por qué? Porque le faltaría un oxígeno para completar el
Digo, un hidrógeno para completar el octeto de ese oxígeno. O sea, este fosfato pertenece al siguiente nucleótido, ¿no? Si fuera el último, este 3' debería haber aquí un OH. ¿Sí? Entonces, este fosfato pertenece al siguiente nucleótido. El fosfato de este nucleótido, pues es este de acá arriba, ¿no? Entonces, el azúcar en el carbono 3' debe tener un OH. Y así es como se define la molécula del DNA. La molécula del DNA es una molécula polarizada que tiene una cabeza y una cola. La cabeza está definida, es el extremo 5' y la cola es el extremo 3'. Aquí está, aquí, 5' a 3'. ¿Cómo se definen? El extremo 3' es el único nucleótido de los cientos de millones de la molécula, el único de todos que tiene el fosfato libre. Este no tiene. Todos los demás fosfatos están involucrados en mediar este enlace fosfodiéster que mantiene los nucleótidos unidos entre sí. Por eso decimos que el DNA es un polímero de nucleótidos unidos entre sí por enlaces fosfodiéster. El extremo 3', su único chiste es que tiene libre el OH unido al carbono 3'. Nuevamente, es el único nucleótido de los cientos, miles o cientos de millones que tiene el OH libre. Todos los demás, aquí había un OH, se formó un enlace éster con el fosfato, se eliminó también una molécula de agua acá. Entonces, este es el único. Entonces decimos que las moléculas de DNA van del extremo 5' al 3'. Y así es la única manera en que se puede sintetizar la molécula del DNA. No hay en la naturaleza ningún mecanismo para hacer que la cadena crezca a partir del extremo 5'. La DNA, todas las DNA polimerasas de todos los seres vivos que se conocen catalizan únicamente el crecimiento de la molécula en el extremo 3'. La cadena crece del extremo 5' al 3'. Y lo que les acabo de decir se aplica literalmente igual para el RNA. Solo que la enzima que sintetiza el RNA se llama RNA polimerasa. En bacterias hay una sola, en nosotros hay 3, 1, 2, 3. DNA polimerasas hay un montón en nuestras células. Un grupo de polimerasas son replicativas, se encargan de duplicar el DNA cuando una célula se va a dividir. Y hay otras polimerasas que se encargan de reparar el DNA. Siempre que hay una reparación del DNA, hay una síntesis limitada de DNA. Bueno, acá a la derecha en rojo les puse un cuadrito. Por convención, el extremo 5', que ya dijimos se define como el único nucleótido que tiene el fosfato libre, va a ser el nucleótido número 1. Esto es por convención. Y el extremo 3' es el último nucleótido. Entonces, otra vez, la molécula de DNA no es simétrica, sino que está polarizada, tiene una cabeza o un extremo 5', hablando propiamente, y corresponde al nucleótido con el fosfato libre y corresponde al nucleótido número 1 de una cadena de nucleótidos. Y la cola, o hablando propiamente el extremo 3', corresponde al único nucleótido con el grupo OH en el carbono 3'. Cuando ustedes escriben una secuencia de DNA, A, T, G,
aunque ustedes no especifiquen por convención, el primer nucleótido que ustedes escriban va a corresponder con el nucleótido 1 y eso será el extremo 5'. ¿Alguna duda? A ver, escriban esta secuencia en su cuaderno. Miren, en este libro de texto, los cuadritos de colores son las bases nitrogenadas. Vean cómo la guanina y la adenina están más grandes que la citosina y la timina. Ya dijimos que la G y la A derivan de la purina, tienen 2 anillos, y la C y la T derivan de la pirimidina y tienen solo un anillo, están más chiquitos. Por convención, aquí la bolita amarilla representa el grupo fosfato y el rectángulo es el azúcar, la pentosa. Entonces, cada unidad tiene una base, la pentosa y un fosfato. Y esta es una cadena, un polímero. A ver, escriba cada quien en su cuaderno, no me digan ahorita, escriban la secuencia de esta molécula. Tienen que poner C, A, T, T, G, considerando la convención. ¿Cuál va a ser el nucleótido 1? ¿Por cuál empiezan? Por el nucleótido que tenga el fosfato libre. Entonces dijimos el fosfato está representado por la bolita amarilla. Perdón. ¿Quién me dice la secuencia? ¿Cómo escribieron en su cuaderno la secuencia? De izquierda a derecha, profe. Digo, de derecha a izquierda. Perfecto. Ajá. Entonces, ¿cuál sería el nucleótido número 1? Bueno, dime el 1 y el 2 y el 3. Así como lo dijiste, está bien, ya resolviste lo más difícil. Entonces, ¿cuál sería el nucleótido 1, básicamente? Adenina. Exactamente. Ahora lee la secuencia. A, C, T. ¿No? A, C, T, G, G, C, A, T, G. Perfecto, gracias. Entonces es un poquito el truco. Entonces la muesquita que está al final representa el OH libre en el extremo 3'. Pero entonces la clave, pues es nada más buscar cuál de los dos extremos tiene la bolita amarilla que representa el fosfato. Y vean cómo este fosfato, nuevamente, solo hay un nucleótido de todos en la cadena que tiene el fosfato libre o la bolita libre, la bolita amarilla libre. Todas las demás bolitas amarillas están mediando el enlace fosfodiéster entre las diferentes unidades. Bueno, muy bien. Otra propiedad de las bases nitrogenadas es que absorben la luz ultravioleta. Entonces, eso nos permite, bueno, esto hace que los ácidos nucleicos absorban a 260 nanómetros, que ya está, no es luz visible, es luz ultravioleta. Y eso nos permite, esto es bien importante en el laboratorio, porque nos permite evaluar fácilmente en el laboratorio la concentración de un ácido nucleico en solución. Lo único que tenemos que hacer es medir la absorbancia en un espectrofotómetro a 260 nanómetros. Y una absorbancia a esa longitud de onda de 1 equivale a una concentración de DNA de 50 microgramos por mililitro. Si tenemos 0.2, 0.1, pues hacemos una regla de 3 y ya está. Entonces, esto en el laboratorio, todo el tiempo estamos
haciendo reacciones con los ácidos nucleicos para cortar, pegar, para hacer nuestros experimentos. Y son reacciones enzimáticas donde la concentración de los reactantes es muy importante. Entonces simplemente tomamos una alícuota. Hay un aparatito chiquito, un espectrofotómetro especializado para medir DNA. Lo podemos medir en cualquier espectrofotómetro, en donde podamos ajustar la longitud de onda a 260. Pero hay uno chiquito que se llama nanodrop. Y en cualquier espectro necesitamos meter una cubeta, y a veces son de 1 mililitro, es mucho volumen. En un nanodrop es un espectrofotómetro especializado, chiquito, cuadradito, donde nosotros ponemos 1 microlitro en un lugar apropiado, bajamos el aparatito, lo cerramos y ya nos mide la absorbencia, que creo que es lo correcto. ¿Qué es la absorbencia, perdón? Las bases nitrogenadas absorben la luz UV y el DNA tiene muchas bases nitrogenadas. Entonces, si metemos el DNA en solución, podemos detectar esta absorbencia y dependiendo del valor obtenido, podemos calcular la concentración. Eso era la idea. De otra manera, ¿cómo podemos medir la concentración del DNA? Pues simplemente mide la absorbencia a 260 nanómetros y considera este valor de que una absorbencia de 1 es 50 microgramos por mililitro. Si yo tengo de 0.1, pues será de 5 microgramos por mililitro. Entonces les digo, esto es algo bien útil y que se usa todo el tiempo en el laboratorio. Todo el tiempo estamos purificando DNA y el paso final pues es medir la concentración. O vamos a hacer una reacción enzimática, la vamos a digerir con enzimas de restricción. Bueno, pues también hay que medir para calcular cuánto ponemos para la reacción. Ahora, para evaluar, los valores de RNA varían ligeramente, pero también pues, tienen base nitrogenada, se puede evaluar por el mismo método. Ahora, nosotros usamos métodos para purificar el DNA que pues son sencillos, sin mucha sofisticación. Esa es una de sus fortalezas. Pero a veces sale muy sucio el DNA y no se digiere. Requerimos como cierta pureza en el laboratorio. Y ustedes saben que las proteínas absorben a 280 nanómetros. Así sin que ustedes le pongan ningún colorante, cloroforo, marcador, nada. Y entonces, si ustedes miden a estos dos valores, 260 y 280, vean que es muy cercano, ¿no? O sea, sí necesitan un espectro que distinga entre estos dos valores y hacen un cociente y ese valor debe estar entre 1.7 y 2. Si le sale 1.5, pues es incorrecto, ¿no? En fin. Bueno. Aquí está la representación de una molécula de DNA. Y un poquito la pregunta que me hacían hace rato, ¿dónde se forman los puentes de hidrógeno? Entonces, para empezar, aquí tenemos una molécula de DNA con su extremo 5', va de 5' a 3'. 5' tiene el extremo, el fosfato libre, y el 3' tiene el OH en el 3' justamente libre, representado por esta mosquita. Para empezar, la otra cadena tiene que ser antiparalela. Si aquí tenemos el extremo 5', enfrente debemos tener el extremo 3' de la otra cadena. La otra cadena sigue la misma lógica que dijimos, pero no pueden estar los dos extremos 5' porque entonces no embonan bien. Y esto fue uno de los problemas y gracias de Watson y Crick que sus compañeros nos van a explicar mañana de manera sencillita.
Y sabemos, por una cosa que se llama la regla de Chargaff, primero y después por el modelo y luego por los cristales, etcétera, que la adenina se aparea siempre con timina y que la guanina siempre con citosina. Entonces, vean, una grande se aparea con una pequeña, siempre grande y pequeña, de tal manera que las dos hebras se mantienen equidistantes. Aquí está lineal, sabemos que es hélice, pero ahorita veámoslo de esta manera. Y vean, aquí están los puentes de hidrógeno. Entonces, entre una A y una T se forman solo dos puentes de hidrógeno que están representadas por estas rayitas moraditas verticales. Ustedes saben, puente de hidrógeno es un hidrógeno compartido entre dos átomos gandayas, dos átomos electronegativos, generalmente nitrógeno, puede ser nitrógeno y nitrógeno o nitrógeno y oxígeno. Entre la guanina y la citosina tenemos tres puentes de hidrógeno. Cada puente de hidrógeno en sí mismo no es muy fuerte, pero como se suman, entonces cuando hay muchos puentes de hidrógeno ya la cadena se une fuertemente. Y nosotros, de hecho, la evidencia de que se suma la fuerza de los puentes de hidrógeno es que para separar estas dos cadenas necesitamos elevar la temperatura de la solución hasta cerca del punto de ebullición, 92, 94 grados centígrados. Si llegamos a esa temperatura, rompemos estos puentes de hidrógeno y separamos las dos cadenas. Bueno, perdón, esto es para DNA genómico, cadenas largas, ¿no? Pero de hecho, esa temperatura a la cual se separan las dos hebras se llama TM o melting temperature. Es la temperatura a la que se derrite la molécula, a la que se separan las dos cadenas. Esta TM va a depender de dos cosas. Uno, la longitud de la molécula. Mientras más larga, mayor el número de puentes de hidrógeno y más fuerte están agarradas las dos cadenas entre sí. Y el otro es el porcentaje de GC. ¿Por qué? Porque GC se unen entre sí por tres puentes de hidrógeno. Entonces, si tiene un porcentaje mayor de GC, la TM va a ser mayor. Necesitamos inyectar mayor energía, calentar más fuertemente para separar las dos moléculas. Si tiene un bajo contenido GC, la TM va a ser menos. ¿Alguna pregunta? Entonces depende de la longitud de la molécula y qué más, perdón. Y del porcentaje de GC. De pares, digamos, uno tiene una molécula con 100 nucleótidos y de esos nucleótidos uno ve qué porcentaje son guaninas o citosinas, porque donde hay una guanina, pues se va a parar con una citosina. Y donde hay una citosina, enfrente va a haber una guanina. Como quiera que sea, donde hay una G o una C, enfrente se van a formar tres puentes de hidrógeno. Cada uno de estos nucleótidos va a formar tres puentes de hidrógeno, se va a agarrar más fuertemente con la otra hebra y más energía tenemos que inyectar. ¿Sí tiene sentido? Sí, gracias. Perfecto. Bueno, y aquí está ya un poco más realista. Estas hebras antiparalelas no permanecen rectas, se tuercen en una hélice de aproximadamente 2 nanómetros de ancho y siempre es esta distancia. Y esto se logra pues apareando como se ve acá a la derecha, una base o un nucleótido que tenga una base con dos anillos, con una de una. 2, 1, 2, 1, etc. Vean, las bases son planas, dijimos anteriormente. Entonces,
va siendo como una escalera de caracol, ¿no? Donde las bases, formando los puentes de hidrógeno, van formando los peldaños de la escalera. Cuando se forma la hélice, no queda totalmente simétrica, sino que queda alternando a veces el surco, se llama surco mayor y surco menor. Entonces, no es equidistante las vueltas. Y esto es muy importante porque hay proteínas que se pegan selectivamente sobre el surco mayor o sobre el surco menor del DNA. O sea, hay muchas proteínas que van a trabajar sobre el DNA. Ahorita estoy pensando, por ejemplo, en factores de transcripción. Son proteínas que se unen al DNA reconociendo secuencias específicas y tienen, además de selectividad por la secuencia, la parte topológica es muy importante también. Bueno, una vuelta completa a la doble hélice son 10.4 pares de bases. Y bueno, esto fue lo que Watson y Crick, es un modelo publicado en 1953, pues ilustró y sorprendió y les mereció a la comunidad científica y les mereció el premio Nobel eventualmente. Y vean esa antiparalela, aquí la hebra de la izquierda tiene el fosfato acá y entonces enfrente tiene que ser el extremo 3'. Siempre el extremo 3' está frente a un 3'. Acá arriba al revés, 5', 3'. El enlace fosfodiéster, o sea, un grupo fosfato siempre queda como puente entre dos nucleótidos. El fosfato forma dos enlaces éster, uno con un nucleótido y otro con otro, como ya explicamos previamente, ¿no? La unión del fosfato al nucleótido durante el proceso de síntesis del nucleótido forma el primer nucleótido, se une al 5', o al OH del 5', y el segundo enlace éster se forma cuando este nucleótido se une con otro en la cadena, con el último en la cadena. Y bueno, desde que se publicó la estructura de la doble hélice en 1953 por Watson y Crick, su última frase en el paper fue que la estructura del DNA sugería de forma clara el proceso de replicación del DNA, en donde prácticamente una cadena podía servir como templado para la síntesis de la otra. Esto dado que los apareamientos claramente siguen unas reglas en donde la G siempre se aparea con una C y la A con una T. Esto quiere decir que conociendo la secuencia de nucleótidos abajo, podemos conocer automáticamente la de arriba, ¿no? Pues si aquí abajo hay una C, enfrente se va a pegar solo una G. Si aquí hay dos Gs, una C, C. Entonces, conociendo la secuencia de una hebra, pues automáticamente queda definida la otra. Entonces, esto sugería que el proceso de replicación era separando la doble hélice y cada hebra funcionara como un templado para hacer la otra. Entonces, muy claro, muy evidente, muy sencillo, pero tardó algunos años en demostrarse experimentalmente, y les voy a dar una lectura de estos de Saitabo, en donde se probó experimentalmente que este era el caso. Había otros modelos raros en donde la doble hélice podía funcionar como molde contemplado para la enzima para la síntesis del DNA, que quedaron descartadas, ¿no? Entonces, tenemos una hélice original, la parental, a partir de la cual se hacen dos, y pues las dos nuevas en realidad no son nuevas,
no son nuevas ni son viejas, sino todo lo contrario, ¿no? De las dos hebras que se generan a partir de la parental, pues la mitad es vieja, es rojo, que viene de la parental, es idéntica, es la misma, y la mitad es nueva, y lo mismo con la otra. Entonces esto así ocurre, la replicación del DNA es semi-conservativo, y estas hebras rojas se mantienen durante varias generaciones, tal cual, ¿no? Y bueno, conociendo la estructura del DNA, pues les dieron el Nobel a Watson y Crick, pues se tienden muchas cosas o se pueden empezar a estudiar muchas cosas para eventualmente entenderlas, ¿no? Una es la replicación, que ya les expliqué ahorita un poquito. La otra es el proceso de transcripción, cómo se usa esa información contenida en el DNA, pues en el día a día. Y esto pues es por el proceso de transcripción, donde a partir del DNA se sintetiza el RNA y lo que les acabo de decir de la complementariedad se cumple perfectamente. Donde haya una G en el DNA, se va a poner una C en el RNA. Donde haya una C, se pone una G. Donde hay una A en el DNA, no se pone una T en el RNA porque no hay T's en el RNA, se pone una U. Y así, ¿no? Y bueno, pues ya el RNA es una molécula intermediaria, que va a servir hay muchos tipos de RNA, pero uno de los más importantes pues son los mensajeros que van a dirigir la síntesis de las proteínas en los ribosomas, ¿no? En los procariotas, donde solo hay un compartimento subcelular, pues todos estos procesos están enzimados, bien compartimentalizados de alguna otra manera, pero en eucariotas, donde hay compartimentos subcelulares limitados por membranas, pues es más clara la separación, ¿no? Con la replicación y transcripción ocurriendo en el núcleo y la traducción, que es la síntesis de la proteína en los ribosomas usando el templado de RNA en el citoplasma o en la mitocondria. Entonces, como la mitocondria era un organismo independiente, tiene su propia maquinaria de traducción. Y bueno, estos son los tres grandes temas que vamos a revisar en el curso. Entonces van a ver que para cada uno de ellos, pues se conoce muchísimo. Vamos a ver los nombres de muchas proteínas y muchos procesos, que espero que les guste. Es bonito como nos educa, aprendemos muchas cosas y para aquellos de ustedes que les interese la biología y la biología experimental y se unan a algún laboratorio, van a ver que van a aplicar muchas técnicas de biología molecular y mientras más claros tengan los conceptos, pues mejor van a poder hacer su trabajo. Bueno, creo que aquí terminamos el día de hoy. ¿Alguien tiene algún comentario, pregunta? No, por el momento no, gracias. Perfecto. Bueno, yo les recomiendo que en la tarde pasen en limpio sus notas, lean un poquito sobre el tema y así cada clase, porque ahorita aprendan, vean lo de las fórmulas, repásenlos. Y si hay dudas, pues los aclaramos al principio de la próxima clase. Entonces yo les envío el enlace hoy para la clase de mañana, donde sus compañeros van a exponer las lecturas. Traten todos de leerlos y hacer el resumen hoy. Profesor, Sí. La siguiente clase es el viernes, ¿no? El mañana jueves no hay. Ay, gracias por aclarármelo. Yo no sé por qué quedé convencido que era mañana. Déjenme checo. En mi horario yo lo tengo que sí es mañana. Yo también. Sí, creo que es mañana. Sí, antes era
Pues sí, a veces lo distribuimos así lunes, miércoles y viernes, pero sí es mañana entonces, ¿verdad? Sí, sí, yo también aquí ya lo tengo. Mañana a las 9:30. Mañana de 9:30 a 11. ¿Sale? Bueno, yo les envío el enlace. Preparen bien su presentación, quienes van a presentar en PowerPoint. Y todos hagan sus lecturas y sus resúmenes para que cumplan con su tarea y puedan entender mejor la explicación. Bueno, cuídense mucho del virus y de todo. Nos vemos mañana. Gracias, Héctor. Hasta mañana. Gracias. Adiós.